Estamos aquí en el Instituto de San Leonardo con Manuel López Represa, una de las víctimas del terrorismo. Al final el terrorismo ha marcado en España una época de sufrimiento, sobre todo desde los años 60 en adelante, y sin embargo a día de hoy en grupos como los más jóvenes es algo que no termina de calar. Y desde el Ministerio, junto con la Junta de Castilla y León y un conjunto de institutos de Soria, ya llevan 6 años realizando ponencias y charlas sobre el terrorismo. ¿Cómo ves esta iniciativa y sobre todo cómo ves que se haga a través de testimonios reales? A mí me parece fundamental, que la idea que en su momento tuvo el Ministerio del Interior con el Ministerio de Educación y en colaboración con todas estas fundaciones y asociaciones de defensa de las víctimas del terrorismo me parece fundamental. Yo creo que han creado alrededor de 7 unidades que sirven para que los alumnos tanto de la ESO como de bachillerato tengan un acercamiento a lo que pasó en España, y no solo en España, sino en el mundo durante esos años, y conocer de primera mano lo que ellos, en la mayoría de los casos, no han vivido o han vivido tangencialmente. Como tú dices, los institutos cumplen una labor fundamental a la hora de enseñar historia de España. ¿Crees también que igual desde los núcleos familiares se tendría que enseñar o hablar un poco de la historia para que las nuevas generaciones no estén condenados a olvidar la historia, ya no suya, pero de sus antepasados? Hombre, yo creo que siempre ha sido fundamental lo que es la familia en sí. Lo que pasa es que las costumbres van cambiando, es decir, no es lo mismo en la época de mis padres, la época de mis abuelos, que parte de la historia la conocías. Así ahora tienes, por un lado, más facilidad, pero por otra menos. Tienes más facilidad de acceso a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, pero se olvida todo esto. Yo creo que sí que es bueno que los hijos conozcamos y conozcan, en este caso por sus padres, lo que ellos han vivido. Hay algunas personas que no les ha tocado directamente, entonces poco tienen que contar del tema, pero yo creo que en todos los sitios hay alguien al que le ha afectado de una manera u otra las acciones terroristas. Justo hablando de eso, actualmente ya no solo en medios de comunicación, sino cuando hablamos de terrorismo, la mayor parte de la población piensa en víctimas directas, fallecidos, pero también están, ¿no?, pues gente como tú que de una forma u otra le afecta la muerte de un familiar, o aquellos que se han sentido amenazados toda su vida y han tenido que irse de su país o han estado protegidos toda su vida. Al final, pues, ¿crees que toda la población española son víctimas del terrorismo? Pues yo creo que al final somos todos víctimas del terrorismo. Hace un momento lo hablaba con vosotros. ¿Quién no ha sufrido o ha visto, si no directamente, indirectamente, en lo que era el terror estando en Madrid, estando en Barcelona, estando en cualquier ciudad de España? Yo creo que quién no lo ha vivido. Tú mismo has dicho durante la ponencia que han pasado 33 años desde el atentado, este año van a hacer 34, y cada vez que lo revives, aunque esta haya sido la primera vez que lo cuentas así públicamente, los sentimientos pues salen, ¿no?, surgen. ¿Crees que es algo que se llega a superar o se consigue superar en algún momento de la vida, o simplemente el tiempo te ayuda a convivir con ello? Yo creo que el tiempo te ayuda a convivir con ello, por lo menos en mi caso. No te puedo contar los demás, pero yo entiendo que el tiempo te ayuda a convivir con el problema. Pero el problema, por lo menos en mi caso, sigue ahí. El problema sigue ahí porque ya habéis visto que al hablar del tema del atentado todavía surgen sentimientos. Entonces, es que algo
algo hay ahí que no se puede olvidar, pero que hay que convivir con ello, no queda otro remedio. Al final también el miedo es libre y aunque intentemos no tenerlo, que también es una herramienta que nos hace más fuertes, has dicho que cada vez que igual escuchas un petardo o un sonido muy fuerte, sientes angustia. ¿Cómo has llevado eso con el paso del tiempo? ¿Qué herramientas has utilizado que puedan ayudar a otra gente que haya pasado por lo mismo y no sea capaz de convivir con ello? Pues es que es muy difícil porque es que cada uno tiene su forma de ser, pero bueno, yo creo que el miedo hay que intentar superarlo, pero el miedo también es libre. Y ahí está, es complicado superarlo. Yo desde luego os lo he dicho y es porque es así, si oigo un petardo sin previo aviso, me sobresalto. Ya no me acongojo tanto como antes, pero me sobresalto. ¿Qué se puede hacer? Pues yo creo que al final sí que notas que no es lo mismo que antes. Es decir, el tiempo no es que lo cure, pero va distanciando y poco a poco vas superando determinadas cosas. Muy bien, pues muchas gracias, Manuel, que sigas contando tu historia y transmitiéndola sobre todo en ponencias así para que la gente pues no olvide su historia y sobre todo sepan lo que pasó en un pasado. Muchísimas gracias a vosotros y lo que les he dicho a los chicos, que son ellos parte de la sociedad, pero que somos responsables toda la sociedad de que esto acabe y de la reacción contra este tipo de acciones que lo único que quieren es amedrentar a la población. Muchas gracias. A vosotros. Os voy a comentar que es la primera vez que hablo en público de este tema, o sea, me vais a perdonar si en algún momento incluso me emociono porque todavía, aunque haya pasado ese tiempo, todavía lo sigo teniendo dentro. Pero bueno, lo único es contaros mi experiencia. Ese soy yo, luego os contaré, y mi padre tumbado en el suelo a la puerta de casa, nos lo ha querido enseñar. No creo, vamos, no es una cosa horrible, pero es una cosa triste. Creo que habéis visto ya con Diego las unidades correspondientes que prepara el Ministerio del Interior. Yo creo que junto con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, pero también con una serie de asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo. Yo las he mirado un poco por encima, las unidades, me parece que están bien. Tienen testimonios que me imagino que habréis visto, que son testimonios de personas que han sufrido esta lacra que en España lleva desde los años 60 del siglo anterior y que todavía continúa, o por lo menos todavía ha habido atentados hasta el 2017, si no recuerdo mal. Estamos con Diego Neira, profesor de Historia aquí en el Instituto de San Leonardo y el que se ha encargado de organizar estas ponencias sobre las víctimas del terrorismo. ¿Qué tal, Diego? ¿En qué momento surge esa idea de organizar esta iniciativa? Bueno, esta iniciativa comenzó hace aproximadamente 6 años, después de una serie de encuestas que se había realizado en la Universidad de Navarra, viendo que el 50% del alumnado no conocía ni siquiera quién era ETA, entonces se planteó realizar algún tipo de actividades. Entonces esta actividad es, digamos que compaginada entre el Ministerio del Interior, con la Secretaría de Víctimas del Terrorismo y la Junta de Castilla y León, a través también de su coordinador de víctimas del terrorismo. Entonces se compone de varias fases. La primera es una formación a los docentes para explicar lo que es el terrorismo a través de una serie de unidades didácticas. Normalmente están programadas para cuarto de la ESO, también puede ser para bachillerato, pero normalmente se hace en cuarto de la ESO. Y luego se intenta siempre traer
el testimonio de alguna víctima del terrorismo. Además, cuando hablamos de víctimas del terrorismo es en general, independientemente del tipo de organización, izquierda, derecha, ultraderecha, yihadista o lo que sea, para que explique de forma personal sus vivencias y los alumnos de esta manera se enriquezcan y puedan seguir transmitiendo y no olvidando el problema del terrorismo. Al final, bueno, se da historia en los institutos, pero como bien has dicho, la mayoría de los jóvenes actualmente no conocen esta parte de la historia. Al margen de estas charlas o estas ponencias, ¿crees que se debería hacer otro tipo de actividades, ya no solo desde los institutos, para que los jóvenes o los chavales de hoy en día no olviden su historia, no olviden de dónde venimos y qué ha pasado? Pues yo creo que es fundamental poder realizar múltiples actividades. Hay muchas, por ejemplo, hay una que puede hacer cualquier persona, niño, joven o mayor, está en Vitoria, en el Memorial de Víctimas del Terrorismo. Es un memorial dedicado a las víctimas del terrorismo con imágenes, charlas, cosas, pero también con un aspecto muy impactante, que es la recreación del Zulo donde estuvo recluido Ortega Lara durante más de 500 días, ¿no? Es una buena manera de no olvidar, acercarlo y llevárselo a la gente. Y además hacer que todo el mundo tenga este tipo de actuaciones presentes, siempre a través de charlas, conmemoraciones y sobre todo, algo que es fundamental, mantener el apoyo a las víctimas del terrorismo, que son las que, si lo hemos sufrido todos como ciudadanos, ellos mucho más, ¿no? Ver que son personas, por encima de todo, independientemente de la ideología o lo que sea, son personas y hay que cuidarlas. Entonces hay que enseñar a los jóvenes quiénes son, qué ha sido, para que ellos lo puedan entender, si no es imposible. O sea, que al final crees que una forma de que cale más en los jóvenes la historia, sobre todo pues, del terrorismo, es quizás pues, a través de una ponencia en la que una víctima lo cuente en primera persona o ellos puedan verlo también físicamente, pues como has hablado del Zulo de Ortega Lara, es una forma más fácil de que ellos quizás razonen más fácilmente sobre la historia. Sí, así es. Desafortunadamente, la cantidad de contenidos que vemos en historia hace que nos veamos muy alejados, ¿no? de que realmente la historia es la historia del ser humano, ¿no? Entonces, la posibilidad de ver algo que ha sucedido, y afortunadamente, desafortunadamente todavía muy reciente, es el terrorismo, ¿no? Entonces, que alguien pueda explicar en primera persona lo que son este tipo de vivencias ayuda mucho, no solo a la comprensión del alumno como tal del contenido, sino de su formación personal para que luego lo pueda transmitir. Claro, hablar de muertos en una guerra, hablar de batallas, hablar de no sé cuánto, son números. Cuando podemos poner cara y oímos el sentimiento y quien lo expresa, no es exactamente lo mismo. Por eso creo que siempre es muy importante, si es posible, poder vivir directamente la historia. Y una cosa como el terrorismo, mucho más todavía. ¿Y qué tal? ¿Cómo has visto hoy la ponencia, el vínculo que se ha establecido entre el ponente Manuel López y el alumnado? Pues mira, es algo que siempre impacta, ¿no? Este tipo de ponencias impactan mucho, ¿no? Y en este caso Manuel ha sido una persona abierta, ha transmitido lo que tenía dentro y lo que quería transmitir, que también es muy importante. Y eso el alumnado lo recibe de una manera asombrosa, no solamente ver lo emocionados que estaban los alumnos, sino ves cómo han quedado impactados y es algo que sé que al alumnado jamás se les olvida, y lo cual me alegro en este aspecto que pueda ser útil, ¿no? Más allá de las típicas charlas o clase magistral, esta vivencia personal creo que es muy importante y creo que ha funcionado muy bien. Así que agradezco otra vez, después de varias veces que lo he hecho, pero otra vez más, a Manuel la ponencia y lo humano que ha sido para transmitirlo. Muy bien, pues muchas gracias, Diego. Que sigáis realizando este tipo de iniciativas para que los alumnos y quien pueda asistir no solo adquieran conocimientos, sino que sepan de la historia, que si no estamos condenados a repetirla. Así es. Muchas gracias a vosotros por venir y ayudarnos a difundir este mensaje.